Marte tiene un historial de agua líquida en su superficie, que incluye lagos como el que ocupaba el cráter Jezero, ahora seco desde hace mucho tiempo. Anteriormente, se creía que el agua antigua que transportaba escombros, así como el hielo de agua derretido, que lo hace actualmente, era la única fuerza impulsora detrás de la formación de barrancos que se extienden por todo el paisaje marciano. Sin embargo, nuevos hallazgos sugieren que el hielo seco también puede desempeñar un papel en la formación del paisaje, lo que podría cambiar esta perspectiva. Previamente, los científicos creían que en Marte los barrancos se formaban únicamente debido a la presencia de agua líquida, basándose en los procesos observados en la Tierra. Sin embargo, no se consideraba la sublimación, que es la transición directa de una sustancia del estado sólido al gaseoso. En Marte, el dióxido de carbono congelado, presente incluso en los barrancos, experimenta sublimación. Cuando el hielo de CO2 se sublima en estos barrancos, el gas resultante puede desplazar los escombros pendiente abajo, contribuyendo así a dar forma a los barrancos. Bajo la dirección de la investigadora planetaria de la Universidad de Utrecht en los Países Bajos, un equipo de científicos ha descubierto que la sublimación del hielo de CO2 podría haber sido responsable de la formación de barrancos en Marte. Este hallazgo sugiere que la presencia más reciente de agua líquida en el planeta rojo podría haber ocurrido en un pasado más remoto de lo que se creía previamente. Además, esto podría implicar que el periodo durante el cual Marte pudo haber sido habitable fue potencialmente más corto de lo que se pensaba. En un estudio reciente publicado en Communications Earth and Environment, los investigadores explicaron que la sublimación del hielo de CO2 en las condiciones atmosféricas marcianas puede fluidificar los sedimentos y generar características morfológicas similares a las observadas en Marte. Los barrancos terrestres y marcianos comparten una morfología similar. La diferencia radica en que, en la Tierra, sabemos que el agua líquida está detrás de su formación y sigue configurándolos y remodelándolos constantemente. Este proceso implica la excavación de nuevos canales y el transporte de más sedimentos hacia el fondo. Aunque en el antiguo Marte podría haber habido suficiente agua líquida estable para este proceso, en la actualidad no hay suficiente agua en la superficie para mantener esa actividad. Es aquí donde la sublimación entra en juego. Se ha observado que el hielo de CO2 en la superficie de Marte coincide con el inicio del flujo de material. Después de analizar observaciones como estas, los investigadores propusieron la teoría de que estos flujos son impulsados hacia abajo por el gas generado cuando el dióxido de carbono congelado se sublima. Debido a la baja presión en Marte, la sublimación produce un flujo de gas relativamente mayor que en la Tierra, lo que proporciona la potencia suficiente para permitir el movimiento fluido del material. Existen dos formas de activar la sublimación para que estos flujos se muevan. Cuando una parte expuesta de un barranco colapsa, especialmente en una pendiente pronunciada, los sedimentos y otros desechos, calentados por el sol, pueden caer sobre el hielo de CO2 en un área más sombría y fría. El calor del material que cae puede proporcionar la energía necesaria para que se sublime la escarcha. Otra posibilidad es que el hielo y los sedimentos de CO2 se desprendan del barranco y caigan sobre material más cálido, lo que también desencadenaría la sublimación. Una complicación surge con estas teorías: la falta de observaciones directas en Marte debido a la ausencia de misiones tripuladas, lo que deja todo en el ámbito hipotético basado en imágenes y datos enviados por naves espaciales. Por lo tanto, el equipo de investigación debe recrear barrancos marcianos en laboratorios para estudiar el fenómeno en tiempo real. Para simular parte del paisaje marciano, la científica construyó un canal en una cámara especial que imita la atmósfera y las temperaturas de Marte. El canal tenía la inclinación necesaria para que el material se desplazara hacia abajo y fuera lo suficientemente frío para mantener estable el hielo de CO2. Además, se agregaron pendientes cálidas adyacentes para generar calor y provocar la sublimación, estimulando así el movimiento de los escombros. Se probaron ambos escenarios posibles en Marte: el calor que emana desde debajo del hielo de CO2 y el material cálido vertido encima, ambos resultando en flujos similares a los hipotetizados en Marte. Para confirmar que los flujos inducidos por la sublimación se producirían bajo condiciones específicas, se realizaron dos experimentos adicionales: uno bajo presiones similares a las de la Tierra y otro sin hielo de CO2.
ninguno de los dos experimentos generó flujos. Por primera vez, estos experimentos proporcionan evidencia directa de que la sublimación de CO2 puede fluidificar y mantener flujos granulares en condiciones atmosféricas marcianas, indicaron los investigadores en el estudio. Este experimento sugiere que los barrancos y sistemas similares pueden formarse mediante sublimación y no solo con agua líquida, lo que plantea interrogantes sobre la duración del suministro de agua líquida en Marte para mantener la habitabilidad. Su periodo de habitabilidad podría haber sido más breve de lo que se creía. ¿Significa esto que nunca hubo vida en Marte? No necesariamente, pero los descubrimientos de estos científicos podrían impactar en nuestra comprensión de la habitabilidad planetaria en el futuro. Y llegamos al final del video de hoy. Muchas gracias por estar ahí y apoyar el canal. Te espero en el próximo video. Un saludo grande.